Entonces, vamos a ver cómo resolver el problema 6.6. Dice, una corriente gaseosa, corriente 2 de 100 mol hora de una mezcla de SO2 aire con 45% mol de SO2 se pone en contacto con agua líquida, corriente número 1, en un absorbedor continuo a 30 grados centígrados. Entonces, en la figura se muestra que entre una corriente 1 de agua pura, una corriente 2 que contiene aire y SO2 y sale una corriente número 3 y una corriente número 4. Es decir, la corriente 3 es la fase vapor y la corriente 4 la fase líquida. Y se calcula el porcentaje de SO2 que se absorbe en el agua y el flujo de alimentación de agua que se requiere para atender a las siguientes condiciones de proceso y aproximaciones. El líquido del absorbedor corriente 4 contiene 2 gramos de SO2 por cada 100 gramos de agua. Entonces, con esta información podemos calcular el número de moles o la fracción molar que está saliendo por la corriente número 4 de SO2. Considera la solubilidad del aire en agua es muy pequeña. La fracción molar de aire en la corriente 4 es despreciable. Entonces, también nos están dando la composición o la fracción mol de aire en la corriente 4. En este caso es 0. Y se suponga que las corrientes de vapor y líquido que salen del absorbedor están en equilibrio a 30 grados centígrados y 1 bar. Entonces nos dan como datos temperatura y presión. Entonces vamos a la hoja de cálculo. Y tenemos, ¿no? Aquí como datos, temperatura, tenemos presión, ya lo puse en Kelvin, la temperatura es 303.2 Kelvin y ya también puse la presión que es 1 bar. Estos son datos que nos da el problema. Ahora, con estos datos de temperatura, yo calculé la presión de saturación para el agua. Bueno, en este caso estamos utilizando la ecuación de Antoine. Ya están las constantes A, B y C. Y también con esta temperatura calculamos la constante de Henry. Entonces la ecuación que se utiliza para calcular la constante de Henry es esta que tenemos acá, que es igual a 39.7 por la exponencial de 2900 que multiplica 1 entre 298.15 Kelvin menos 1 entre la temperatura, que en este caso es 303.2 Kelvin. Entonces ya tenemos presión de saturación y la constante de Henry calculada. Ahora vamos a agregar los otros datos que nos da el problema. El problema nos dice que la composición del aire en la corriente 4 es despreciable, es decir, esta es igual a 0 y también nos da la composición de SO2 en la corriente número 4. Nos dice que son 2 gramos sobre 100 gramos de agua. Eso no lo vamos a meter tal cual, lo tenemos que convertir a moles y una vez que se convierte a moles, tenemos que calcular la fracción mol. Entonces a mí me dio una fracción mol de 0.056. Entonces, si conozco la fracción del aire, la fracción de SO2, puedo conocer la del agua. Entonces la saco por diferencia. Y ahí está, ya tengo la fracción de agua. Ahora, las fracciones en la fase vapor, ¿cómo las vamos a calcular? Pues yo sé, ¿no?, que Y de agua va a ser igual a X de agua por la presión de saturación del agua entre la presión de mi sistema. Entonces así saco o así calculo la composición en el vapor. Ahora, para Y de SO2, yo tengo que esto va a ser igual
a X de SO2 por la constante de Henry entre la presión de mi sistema. Ahí está. Y la del aire pues sale por diferencia, ¿no? 1 menos la del agua menos la de SO2. Entonces ya tengo las composiciones del vapor y del líquido. Ahora vamos con los flujos. La corriente 1 yo no la conozco. Yo no sé cuánto está entrando de agua pura. Entonces voy a dar un estimado inicial de 100, por ejemplo. Tampoco conozco la corriente del líquido. Entonces también voy a dar un estimado inicial. Y lo mismo para la corriente del vapor. Voy a dar un estimado inicial. Ahora, si nosotros vemos el diagrama, ¿no? El diagrama que está en el libro, lo que podemos observar, ¿no? Es que entra la corriente 1 y la corriente 2, es decir, el flujo total va a ser la suma de ambas corrientes. Entonces, para calcular el flujo total, yo voy a tener que esto es igual a 100, ¿vale? Que es el estimado inicial que yo di para la corriente número 1, más el dato que nos dan de la corriente 2, que son 100 mol hora. Y esto también nos lo dice el problema. Entonces aquí vamos a ver. Aquí está, ¿no? 100 mol hora de la corriente número 2. ¿No? Entonces, este también es un dato. Ahora, vamos a calcular la composición de la alimentación, ¿no? Es decir, tenemos que calcular ZI y eso lo vamos a calcular para el agua como la corriente 1 entre el flujo total. Para el aire nos da el problema una composición específica. Vamos a ver cuál es. Nos dice que está compuesta por 45 mol de CO2. Entonces, si tengo 45 mol de CO2, tengo 55 de aire. Entonces, vamos a calcular la del aire, que serían 55 entre el flujo total. Y ahora sí, para el SO2 tenemos 45 entre el flujo total. Ahí está. Entonces, una vez que tenemos ya las composiciones de alimentación del vapor y del líquido, vamos a hacer los balances. Entonces, yo voy a tener que Z de agua por la alimentación, ¿no? Por el flujo de alimentación total, ¿no? Para el aire lo mismo. Y lo mismo para el CO2. Ahora para la fase líquida, ¿no? Voy a tener X de agua por la corriente líquida, que estimada inicial, para el aire, y para el SO2. Ahí está.
Y por último, para la composición en el vapor. Listo. Entonces, yo quiero que este balance sea igual a 0, ¿no? Porque estos balances son las ecuaciones que yo voy a resolver. Entonces, yo voy a tener, ¿no? ZI por F menos XI por L menos YI por el vapor. Entonces, lo mismo para las otras dos. Y ahí está. Ahora, el porcentaje de absorción. El porcentaje de absorción me están pidiendo que es del SO2, que tengo que calcular este porcentaje. Entonces, el porcentaje de absorción, ¿no? Es una relación entre lo que está saliendo de SO2 en la fase líquida y lo que está entrando de SO2 en la alimentación, ¿vale? Y obviamente, como es un porcentaje, pues lo voy a multiplicar por 100. Ahí está. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es utilizar el solver, ¿no? Yo necesito calcular esta corriente número 1, la corriente de número 4, que es la del líquido, y la corriente número 3, que es del vapor. Entonces tengo 1, 2, 3 incógnitas y tengo 1, 2, 3 ecuaciones. Entonces puedo resolver el problema. Nos vamos al solver. Yo voy a restablecer todo lo que hay aquí. No sé si lo voy a eliminar. Entonces, mi primer objetivo es el balance del agua. Debe de tener un valor de 0. Y ahora voy a agregar el balance del aire, que también debe de tener un valor de 0. Y voy a agregar también el balance de SO2, que debe de tener un valor de 0 también. Entonces, ahí están mis 3 ecuaciones agregadas. Ahora lo que necesito conocer es la corriente 1 y la corriente 3 y 4, que es del líquido y del vapor. Entonces damos resolver. Y ahí está, ¿no? Nos sale que la corriente 1 es de 4.334.91. Eso hay que convertirlo a kilomol, ¿no? Y nos sale que el porcentaje de absorción es del 54%. Entonces vamos a comparar con las respuestas del libro. Y aquí está, ¿no? 4.33 kilomol por hora y una fracción absorbida de CO2 del 54%. Ahora nos dice, si se requiere extraer el 70% de CO2 de la corriente gaseosa de entrada, determinar el flujo de alimentación de agua requerida y la composición de las corrientes 3 y 4. Emplea la ley de Raoult para el agua y la ley de Henry para el SO2. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora vamos a tener que agregar una incógnita o una variable, ¿vale? Que en este caso va a ser la composición de SO2 y por lo tanto, para que mi problema se pueda resolver, tengo que agregar otra ecuación, que en este caso va a ser que la absorción sea del 70%. Entonces, vamos a la hoja de cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No?
me voy al solver. Ahora, yo voy a agregar mi nueva variable, lo que ahora quiero conocer, que es esta composición de X de SO2, ¿no? Dejo la corriente 1, la corriente 4 y la corriente 3, esas también son incógnitas, y lo que voy a agregar es una nueva ecuación para que mi sistema se pueda resolver. Yo voy a decir que este porcentaje de absorción debe de ser igual a 70. Esa es mi otra ecuación, ¿no? Yo tengo que obligar que este porcentaje de absorción sea del 70% y lo que me va a encontrar ahora, aparte de los flujos, va a ser la composición, ¿no? De X de SO2. Entonces le damos resolver y ahí está, ¿no? Entonces nos da la corriente número 1, la corriente 4 y 3 y nos sale una composición de 0.004. Entonces vamos a comparar con el libro. Y aquí está, ¿no? Nos da la corriente número 1. Aquí está la composición de X SO2 y también nos dan las demás composiciones, ¿no? Que son las que tenemos acá. Aquí, ¿vale? Entonces, así se resuelve el problema 6.6 de la práctica número 2.